Regresamos a CIPSE Noticias más temprano. Gracias por estar con nosotros y ahora le doy la bienvenida a la autora María de Alba para hablar de la presentación del libro Todo lo que no sabemos. María, buenos días. Muy buenos días, pues muchísimas gracias por recibirme aquí en tu programa y pues muy contenta de estar en Mérida, vengo de muy lejos, desde Monterrey, y me encanta estar aquí en Mérida, es una ciudad que se disfruta mucho en esta época del año. Y afortunadamente te tocó cuando no hay tanto calor, así que qué bueno que Sí, estés disfrutando. Bienvenida, esta es tu casa. gracias. Pero cuéntame un poquito de Todo lo que no sabemos. Bueno, todo lo que no sabemos es una novela que tiene como dos tiempos. Está situada en la infancia de los protagonistas, donde un asesinato irrumpe en el seno de una familia. El padre de familia es asesinado en la calle por un grupo guerrillero que mucha gente desconoce luego que hubo grupos guerrilleros en este país, sobre todo en las zonas urbanas y luego muchos años después una de las hijas de este señor es diagnosticada con cáncer y enfrentada vaya pues con su propia lucha, mortalidad, por así decirlo, porque es una enfermedad que sabemos que puede ser catastrófica. En las sesiones de quimioterapia ve al padre o digamos que habla con su padre Claro. y entonces esa es la conexión con el pasado para saber cómo fue lo que le pasó a este señor, por qué fue asesinado, cuáles circunstancias hubo. Y pues en el pasado está un detective, están los niños, sobre todo los niños son como, ¿cómo te diré?, los narradores de esta historia, puesto que no entienden muy bien lo que está sucediendo. El mundo adulto no les dice exactamente lo que sucedió, hay mucho silencio, hay como un tabú social y entonces como que el círculo de protección de la familia está como muy vivo, pero a la vez eso hace que el duelo no transcurra, Sí, ¿no? como que se queda detenido. Exactamente, o sea, los duelos cuando hay una situación de violencia son muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Claro. Sí, porque realmente pues, el libro habla de situaciones que pues todos estamos rodeados de, ¿no? Todos conocemos una persona que ha tenido esta enfermedad que es el cáncer, todos vivimos diariamente En este país la con la violencia, situación de la sí, violencia en este país, entonces, así es. Y por otra parte, bueno, yo creo que otra cosa que yo creo que es importante es también está como toda la recreación de la época, sí, o claro, sea, de los 70, la música, el cine, cómo eran las infancias en esa época, los niños jugando en la calle. que a mí todavía me tocó, a mí todavía me tocó jugar en la calle, muy divertido. Pero, ¿cómo nace la idea de crear este libro pues, tan interesante, con todas esas temáticas y los saltos temporales? Pues mira, la historia nace de una situación familiar. Ok, Yo sí tuve un tío que fue asesinado wow, en esa época y hubo, como te decía, después del 68 y toda la represión estudiantil que hubo, pues hubo jóvenes que se radicalizaron. Entonces a veces la gente ubica como grupo guerrillero el ZLN de claro, Chiapas, pero ya de los 90, y se olvida o no se sabe que hubo grupos guerrilleros urbanos en los 70 en este país, que además hay que decir que era un contexto como global, o sea, había muchísima, ¿cómo te diré?, protestas de jóvenes en muchas partes del mundo. Recordemos que había dictaduras, por ejemplo, en el Cono Sur, en sí, Argentina, sí, sí, Chile, y había pues también grupos que estaban en contra. Y bueno, en nuestro país pues hay que recordar que tuvimos un partido de Estado que duró sí, más tiempo que la Unión Soviética y entonces como que ya para los 70 ya no daba para más y empieza a implosionar todo y es la época, por ejemplo, mucha gente lo desconoce, pero que este grupo guerrillero, la Liga Comunista 23 de septiembre, fue el que asesinó, por ejemplo, al empresario Eugenio Garza Sada, que fue el fundador del TEC. En Guadalajara asesinaron a Fernando Aranguren, que era un empresario conocido. Se secuestró un avión, el único avión que se ha secuestrado en este país era un vuelo de Monterrey a México, ok, que fue secuestrado y se lo llevaron a Cuba ok, por un grupo guerrillero. O sea, había muchas acciones que estaban sucediendo en esa época, pero siento que se ha enterrado mucho esas historias en el país, porque pues como que representan un tabú social claro, importante, ¿no? O también se ha polarizado mucho, es decir,
hay esta cosa como de buenos y malos, ¿no? Es muy extremista. Muy extremista. Y yo de hecho, yo pienso que esta novela no va a quedar bien con nadie porque mi postura es que sí fueron delitos, pero muchos de estos jóvenes en lugar de pasar por un juicio, pasaron por una situación extrajudicial en la que son levantados, desaparecidos de sus familias de forma extrajudicial, torturados, asesinados muchas veces, y esto sucedió como a través de la Dirección Federal de Seguridad, que fue un órgano que operó hasta el sexenio de Salinas de Gortari, y como que no se habla mucho de esto, ¿verdad? Pero sí es verdad, y entonces ellos en un Estado de Derecho tendrían que haber pasado por un juicio. Claro. Entonces, por lo legal, vaya. exacto, entonces por eso es que se polariza. Por eso es que se polariza hoy en día y está entre héroes y villanos, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con que no había Estado de Derecho. Y los archivos de todo lo que sucedió, dado que no tuvimos cambio de gobierno hasta el 2000, hasta esa fecha se organizó una comisión de la verdad y se abrieron archivos para saber lo que pasó en México en esos años. Okay. En cuestión de a quién le podemos recomendar el libro, porque pues toca temas un poco fuertes, ¿a quién le podríamos como decir? Pues yo pienso que de jóvenes de prepa para arriba, ¿no? O sea, no es para niños, definitivamente. Sí. Si bien los protagonistas son niños. Okay. Creo que es importante la voz de los niños en la novela, porque ellos son los que no tenían voz en esa época, no se les podía contar lo que estaba sucediendo, ellos mismos querían investigarlo, saberlo. Y bueno, yo creo que en mi familia, ya de forma personal, aunque no es exactamente lo que sucedió, está novelado, siento que vivimos una época de mucho silencio, los que éramos niños. Claro. De mucha, pues sí, de mucho tabú y mucho secreto. Y creo que por eso también era importante para mí que los niños tuvieran voz. Yo creo que eso es muy, muy importante, pero ya para terminar, cuéntame, ¿dónde podemos verte hoy? Porque hoy es la presentación. Hoy es la presentación, es en la Filey, ¿verdad? Del siglo XXI, a las 8 de la noche en el Salón Uxmal 4. Yo creo que te va a ir increíble, la verdad es que el libro suena muy bien, yo leí la sinopsis, así que si usted quiere adquirirlo, puede ser en la Filey a las 8 de la noche en el Uxmal y te va a ir increíble. La verdad espero que la ciudad te siga tratando de maravilla. Muchas gracias. María Alba con nosotros, muchísimas gracias. Ahora vamos con Humberto que nos tiene mucha más información.